Desde el piso, mi nombre es Matías, estoy con Julián y con Juliana. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, es muy completo, abarca muchas aristas de la economía, lo que ustedes hacen desde el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Yo quería empezar, o mejor dicho, preguntarte a vos, ¿qué es de todo lo que ves, si hay algo bueno? Porque la realidad es que cuesta encontrar aspectos positivos en la economía actual. No, no hay muchas cosas buenas, esa es la verdad. Eh, la única, digamos, si se quiere, lo único que más o menos permanece con cierta estabilidad es, bueno, un poco lo que viene buscando el gobierno, que es sostener la inflación en un nivel parecido a la inflación del kirchnerismo. No hablo de la inflación del último año del gobierno de Alberto Fernández, que es un año bastante excepcional. Si no, es una inflación más parecida a la que había durante el gobierno de Macri, durante los gobiernos kirchneristas, 25, 35, entre 25 y 35% de inflación este año, otro tanto, 25-35% de inflación el que viene, lejos de el fin de la inflación, pero dentro de lo que vemos, de las malas expectativas en general y del mal rendimiento y del mal gobierno que viene haciendo justamente Javier Milei, bueno, podríamos decir, si querés destacar eso, precio más o menos controlado y un dólar controlado a fuerza de deuda externa. Bueno, podemos ahondar cómo controlamos el dólar, pero bueno, un Sí, poquito de porque eso. uno observa que la inflación, que es lo que quizás es el caballito de batalla, ¿no?, de la gestión actual, mantener esa inflación baja, ha sido a costa de salarios planchados, bueno, salarios públicos y que están muy atrasados, ni que hablar también de los privados. En ese sentido, con el tema de los salarios, ¿qué han observado ustedes ahí desde el Mirador? Bueno, que efectivamente este aumento, esta, digamos, contención de la inflación es muy relativa porque está basada en que no aumenten los salarios a la par de esta inflación, con lo cual hay una inflación más parecida a lo que había hace unos 5 o 6 años atrás, insisto, pero con salarios que no van a la par. El salario privado bajó mucho al principio del gobierno, al principio de 2024, tuvo una leve recuperación en la segunda mitad del año pasado y todo lo que va este año está estancado. Clavó ahí, no hay las paritarias, no hay nada, hay una inflación muy clavada y salarios clavados, con una pérdida aproximada de 9-10% de poder adquisitivo de salario en el sector privado, y si miramos a los trabajadores y trabajadoras del sector público, 22% abajo, 22% abajo, Es un muchísimo. salario promedio, es muchísimo porque uno podría decir, yo vivo este mes con un 10% menos de mi salario, o sea, acostumbrado a distintos niveles, uno se acostumbra y dice, este mes podés vivir con 10% menos de lo que tenías, y capaz sí. Ahora 2 meses seguidas con el 10% menos, 3 meses seguidos. Cuando van 20 meses consecutivos como ahora, donde tu poder adquisitivo está entre 10 y 22, 25, en algunos casos, por ciento por debajo de lo que tenías en 2023. Bueno, resignás nivel de vida, no resignás un poquito, resignás mucho. Sí, porque Resignás. incluso hay sectores de la vida cotidiana que han aumentado mucho más que los índices de inflación. Alquileres, servicios públicos, que es fundamental para poder ordenar la vida, ¿no? Exactamente, y eso tenemos ahora, una vida desordenada en el marco de un muy mal gobierno, porque esto no se dice mucho, el gobierno es muy malo, es una mala gestión, es malo lo que hace en salud, malo lo que hace en discapacidad, malo lo que hace en cultura, en deporte, malo lo que hace en gestión con las provincias, es malo, es un mal gobierno. Y en el marco de este mal gobierno que no sabe hacer nada, eh, bueno, aparece además la corrupción, ni que hablar, digamos, en el marco de esta mala gestión. Bueno, sí, se ha resignado a nivel de vida, se ha resignado poder adquisitivo, y bueno, nada, este es un poco también, me parece, el hartazgo generalizado que aparece ahora en forma de enojo contra la corrupción, pero que bueno, viene por un montón de lugares, ¿no? La vi, ¿cómo va Julián? Te habla. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. La vi, siempre cuando pasan, o por lo menos hay gobiernos que hacen ajuste en los salarios, en el empleo, también cuando suben los niveles de desempleo, hacemos mucho eje en los perdedores, porque verdaderamente es grave quienes empiezan a perder calidad de vida y oportunidades en una sociedad. Pero ¿quiénes ganan y por qué decimos que ganan hoy en la Argentina? Bueno, es difícil ver quiénes ganan, ¿eh? Es difícil porque
Efectivamente, tampoco es que es una gran época para el empresariado nacional. Ok. Vemos cierre de empresas. No es una gran época para nada, cualquier empresa argentina dedicada a venderla al mercado interno. No es una buena época para los comerciantes. No es una buena época para el ámbito de la obra pública. Hay ganadores que tienen que ver en general con la internacionalización que está sufriendo, no sé si sufriendo es la palabra, que se está gestando en la economía argentina. Todo el complejo Vaca Muerta, que exporta gas, petróleo a precios internacionales, ciertos sectores exportadores de granos y oleaginosas, pero no por ahí los dueños de los campos, que no les va mal, pero no son grandes ganadores, sino las exportadoras, la cámara aceitera, que exporta, bueno, que tiene las grandes empresas tanto en el polo de Rosario como en el de Bahía Blanca. No muchos más, ni siquiera los bancos. Los bancos tuvieron un muy buen momento el año pasado, después un mal momento este año, entonces tampoco el sector financiero está ganando. Ahora bien, para redondear, esto es difícil pensarlo así, pero el capital financiero, es decir, ciertas empresas que tienen excedentes líquidos, que les sobra la plata, la han invertido bien y han ganado plata con eso. Se ha ganado plata en el sector financiero, no los bancos, sino en las empresas o las personas que han sabido manejar sus excedentes de dinero y con eso lo han invertido en la bolsa o en dólares o en, digamos, diferentes negocios que han aparecido subsidiados por el Estado directa o indirectamente, y ahí tenés ganadores, pero son pocos, pero son esos, ¿eh? Hay gente que ha hecho mucha plata con este gobierno, son los menos. Lavi, buenas tardes, Juliana te habla. Se habla mucho del déficit fiscal. Vemos ahí que, sobre todo en las tablitas que ustedes realizan en relación bueno, quiénes perdieron y en dónde están los recortes principales, la segunda y la tercera barrita tienen que ver con jubilados y programas sociales. Digo, ¿esto realmente representa un alto porcentaje en esa balanza a nivel nacional? Y si lo representa, ¿qué otro sector tiene más o menos ese mismo, digamos, ese mismo aporte, ¿no? Para pensar también en relación a, bueno, el déficit fiscal, por dónde podría llegar digamos, a recortarse, si siempre se corta por la línea más delgada, jubilados y programas sociales, o si hay otras posibilidades. No te puedo responder, porque no tengo todo en la cabeza en este momento, perdón, pero sí que hay una decisión política de recortar que no va a encontrar una compensación. O sea, uno podría empezar a decir, bueno, ¿a qué otro se le puede recortar? ¿Qué sé yo? Sí, se han quitado subsidios a la energía, estos subsidios los pagan los hogares, pero también los pagan los hogares pobres, o sea que también se ha recortado sobre los más vulnerables, sin demasiada otra posibilidad. La otra posibilidad es empezar a pensar que alguien pague impuestos, digamos, también, digamos, o sea, pero no que alguien pague impuestos, porque sino que hay ciertos sectores, el capital financiero, ciertos lugares donde sí efectivamente se puede cobrar impuestos, que no implican un impuesto a lo que generalmente entendemos como impuestos, el impuesto que pagan los empleadores de las pymes o los impuestos que pagan los pequeños comerciantes, no eso, ni el IVA, digamos, sino pensar realmente en un esquema impositivo donde los que más tienen aporten para una sociedad un poco más justa y donde, bueno, el gobierno entienda que gastar también es parte de la recaudación futura. Este gobierno tiene una visión económica muy chata, muy de almacenero, como a ustedes les gusta decir, en donde lo que entra a un lado sale del otro. La economía es más compleja que eso. La economía, cuando el Estado gasta, el Estado inyecta dinero en bolsillos de un montón de gente que a su vez lo gasta en, no sé, en el comercio de la esquina, que a su vez lo gasta contratando nuevas personas, que tienen un nuevo sueldo, que a su vez lo gastan, etcétera. Digo, estas rondas de gasto, esta forma de multiplicar la inversión pública, no la tiene en la cabeza el gobierno. Y eso funciona en todo el mundo, digamos, una relación armónica entre Estado y mercado, que este gobierno no parece ponerla nunca a jugar, ¿no? Estamos hablando con Lavi Abraham, economista e investigador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. La última de nuestra parte, y te agradecemos por este contacto. Hoy se conoció una noticia de parte del equipo económico de que van a comenzar a intervenir en el mercado de dólares, y algo que, bueno, va en contra, ¿no?, de lo que vienen predicando como un gobierno... Sí, la flotación. Sí, que iba a flotar y que es un gobierno libertario. Y bueno, en los últimos meses ha sido considerable lo que se llama
la formación de activos de capitales externos, ¿no? Más de 14.000 millones de dólares en 4 meses, lo que representa prácticamente lo que le prestó el Fondo Monetario al gobierno. ¿Dónde considerás vos que, si se puede decir, se cometió el principal error? ¿Fue sacar el cepo a las personas? ¿Ahí considerás que comienza esta pendiente hacia la pérdida de dólares y, bueno, a tomar esta decisión que pareciera como un manotazo de ahogado? Sí, en principio permitir la libre compra para atesoramiento, fomentar el turismo externo, sostener un dólar para turismo externo muy barato, quitarle el impuesto país, por ejemplo, a las compras, fomentar las importaciones. Se hizo todo para que esto pase. O sea, no es que simplemente se abrió el cepo. Se abrió el cepo y se fomentó que la gente consuma dólares. Y son bien escasos los dólares en Argentina. Cuestan conseguirlos. Tenemos que exportar, tenemos que trabajar mancomunadamente como país. Un montón para conseguir cada dólar. Da un poco de lástima ver que esto se dedicó el préstamo entero del Fondo Monetario a subsidiarle a las clases media y alta que viajen a Miami, a que traigan cosas importadas, sin pero inclusive se podría haber abierto un poco el cepo, pero con cierto recaudo o cierta apelación inclusive a que no se licúe, no se malgaste, se despilfarren estos dólares. Está por ahí un poco, y bueno, nada, y lo que hay que decir es que también hoy el gobierno anuncia que viene a intervenir en el mercado de dólares, pero en realidad viene interviniendo hace un montón, de diferentes maneras. Con venta de futuros. Dólar a futuro, intervino pidiéndole encajes al sistema bancario para que no tenga peso. Bueno, de diferente, o sea, hay una intervención permanente, hay bandas, no es que es una libre flotación, tampoco que la vía, digamos. El Estado interviene, necesariamente tiene que intervenir, es normal, está bien en un punto, digamos. Lo que pasa es que hay un discurso que dice lo contrario y acciones que van en ese sentido, entonces, bueno, ese es el problema. El problema no es que intervenga el Estado.